Muchas veces en la vida nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Será que Dios me está castigando o será solo una prueba? Esa duda aparece en el corazón de muchos creyentes, porque cuando llegan los problemas, las lágrimas y los momentos difíciles, lo primero que pensamos es que hicimos algo malo y que Dios nos está castigando. Pero la Biblia nos enseña que nuestro Padre es amoroso, que nos corrige con cariño y que también permite pruebas para hacernos crecer en la fe. Hoy vamos a reflexionar juntos sobre este tema, con palabras sencillas, como si estuviéramos explicando a un niño, para que todos podamos entender que Dios nunca nos abandona, ni siquiera en los momentos de dolor. Dios es un Padre amoroso, no un juez cruel. Muchas veces, cuando nos pasan cosas difíciles, pensamos rápido, seguro Dios me está castigando porque hice algo malo. Pero eso no es verdad. La Biblia nos dice que Dios es Padre y un Padre bueno. ¿Qué hace un buen padre? Ama a sus hijos, los cuida, los protege, los enseña y los corrige con cariño. Nunca busca destruirlos ni verlos sufrir por placer. Así es Dios con nosotros. Él no está en el cielo esperando que cometas un error para lanzarte un rayo. Él está en el cielo con los brazos abiertos, listo para levantarte si caes, para consolarte si lloras y para darte fuerzas si ya no puedes más. Piensa en un papá enseñando a su hijo a andar en bicicleta. El niño se cae, se lastima, siente dolor y llora. El papá no se ríe ni lo deja solo en el suelo. El papá corre, lo levanta, limpia sus rodillas, le da un abrazo y lo anima a intentarlo de nuevo. Ese proceso duele, pero el niño aprende a pedalear y después se siente feliz porque logró hacerlo. Así mismo es Dios. En las caídas de la vida no nos abandona, está a nuestro lado, nos levanta, nos consuela y nos dice, «Hijo mío, inténtalo otra vez, yo estoy contigo». El enemigo, que es el diablo, quiere llenar nuestra mente con mentiras. Él susurra, Dios no te ama, Dios se olvidó de ti, estás sufriendo porque Dios ya no te escucha. Pero todo eso es mentira. La Biblia dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Eso significa que el amor de Dios no tiene fin. No cambia si hoy oraste poco o si ayer estuviste triste. Su amor está siempre, en cada momento, aunque tú no lo sientas. Por eso, aunque pasemos por pruebas, no debemos pensar que Dios nos odia, sino que nos está fortaleciendo en secreto. Cuando un hijo hace algo malo, un padre verdadero no lo abandona ni lo maltrata. Puede corregirlo, puede llamarle la atención, puede enseñarle que lo que hizo estuvo mal, pero siempre con amor. Así actúa Dios con nosotros. La Biblia dice en Hebreos 12:6 que el Señor al que ama disciplina. Eso quiere decir que cuando Dios nos corrige es porque nos ama tanto que no quiere que nos perdamos. No es un castigo cruel, es una corrección amorosa para que volvamos al buen camino. Muchas veces confundimos prueba con castigo porque ambas pueden doler. El dolor nos hace pensar, esto es un castigo. Pero no siempre que sufrimos es porque hicimos algo malo. A veces, Dios permite pruebas para que aprendamos a confiar más en Él. Es como un entrenador que hace que su atleta practique duro para que esté fuerte en la competencia. El entrenamiento cansa, duele, pero al final el atleta está preparado. Así hace Dios con nosotros. Permite pruebas que nos hacen más fuertes espiritualmente. La Biblia usa un ejemplo muy bonito. El oro se purifica con fuego. El fuego quema lo que nos sirve y al final el oro brilla más. Nuestra fe también se purifica con las pruebas. Cuando todo es fácil, nuestra fe puede estar dormida. Pero cuando llega la dificultad, aprendemos a orar más, a confiar más, a depender más de Dios. El fuego duele, pero el resultado es un corazón más firme en la fe. Cuando pienses que todo está mal, recuerda esta verdad. Dios nunca te abandona. Aunque tú no entiendas por qué estás viviendo lo que vives, aunque llores y te sientas solo, Dios sigue allí. Como dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo.
Eso significa que en el momento más oscuro, Dios está agarrando tu mano, aunque tú no lo veas. Jesús nos avisó que en este mundo tendríamos aflicciones. Él no prometió una vida sin problemas, pero sí prometió estar con nosotros en medio de ellos. Y lo más importante, dijo, yo he vencido al mundo. Eso quiere decir que no importa cuán grande sea la prueba, Jesús ya tiene la victoria, y si estamos con Él, también venceremos. Imagina un niño que nunca aprende a caminar porque tiene miedo de caerse. Se queda sentado siempre sin intentarlo. Ese niño nunca sabrá lo que es correr, saltar o jugar. Así pasa con nuestra fe. Si nunca enfrentamos pruebas, no crecemos. Las pruebas son como esas caídas que nos enseñan a levantarnos, y cuando nos levantamos, somos más fuertes. Por eso, debemos entender desde el principio que Dios no es un juez cruel que quiere castigarnos. Dios es un Padre lleno de amor, que usa cada situación de la vida para enseñarnos, corregirnos y hacernos más fuertes. Él nunca permitirá una prueba más grande de lo que podemos soportar. Y en cada paso difícil, Él está allí, como un papá amoroso que sostiene nuestra mano y nunca la suelta. Las pruebas no significan abandono, sino enseñanza. Muchas personas piensan que cuando la vida se pone difícil es porque Dios ya no las escucha o se olvidó de ellas. Pero eso no es verdad. La Biblia nos enseña que Dios nunca abandona a sus hijos. Él dijo en Deuteronomio 31:6, no te dejaré ni te desampararé. Eso quiere decir que aunque todo parezca estar mal, aunque el dolor sea fuerte, Dios sigue presente. Si permite una prueba, no es para que creas que estás solo, sino para mostrarte que incluso en la oscuridad, Él sigue siendo tu luz. Las pruebas son como una escuela. En la escuela aprendemos leyendo, escribiendo, resolviendo cuentas. A veces es difícil, a veces nos cansamos, pero gracias a esa enseñanza crecemos. Así también pasa con las pruebas. Dios las permite porque quiere enseñarnos algo que no aprenderíamos de otra manera. Tal vez sea paciencia, tal vez confianza, tal vez aprender a perdonar. Cada prueba tiene una lección escondida que Dios quiere revelar. Mira la historia de José en la Biblia. Él fue vendido por sus hermanos, fue llevado como esclavo a Egipto, fue acusado injustamente y encarcelado. Parecía que Dios lo había abandonado. Pero no era así. Todo eso fue preparación para que un día José se convirtiera en gobernador de Egipto y pudiera salvar a su familia del hambre. Si José no hubiera pasado por esas pruebas, nunca habría llegado al plan que Dios tenía para él. La prueba fue dura, pero era enseñanza. Cuando un niño aprende a escribir, al principio hace letras torcidas, borra muchas veces, se frustra y piensa que no puede. Pero poco a poco va mejorando, hasta que un día escribe bonito y con seguridad. Así pasa con nuestra fe. En la prueba nos sentimos débiles, caemos, lloramos, pero después nos damos cuenta de que Dios nos estaba fortaleciendo. La enseñanza queda grabada en el corazón y ya no olvidamos la lección. Jesús mismo pasó por pruebas. Cuando fue tentado en el desierto tuvo hambre, fue provocado por el diablo y aún así venció. ¿Por qué Dios permitió eso? Para mostrarnos que en las pruebas podemos salir victoriosos si confiamos en la palabra de Dios. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, enfrentó pruebas, ¿por qué nosotros no las enfrentaríamos también? La diferencia es que Él prometió estar con nosotros en cada una de ellas. A veces pensamos que las pruebas son castigos, pero en realidad son oportunidades para crecer. Un árbol fuerte no crece en un lugar sin viento. Es el viento que lo obliga a echar raíces más profundas. Así somos nosotros. Si nunca enfrentamos vientos en la vida, nuestra fe quedaría superficial. Pero con cada prueba, nuestras raíces en Dios se vuelven más profundas y firmes. Es importante entender que Dios nunca manda una prueba para destruirnos. Él conoce nuestras fuerzas y sabe hasta dónde podemos resistir. La Biblia dice en 1 Corintios 10:13 que Dios no permitirá que seamos probados más de lo que podamos soportar.
Eso significa que si estás viviendo algo difícil, es porque también tienes la capacidad de vencer, no por tus fuerzas, sino porque Dios te sostiene. Las pruebas también nos ayudan a valorar más las bendiciones. Cuando alguien pasa hambre, valora más un plato de comida. Cuando alguien estuvo enfermo, agradece más la salud. Así pasa con las luchas espirituales. Cuando salimos de ellas, aprendemos a valorar más la paz, la fe, la familia, la oración. Descubrimos que lo más importante no es lo material, sino la presencia de Dios. Muchas veces, al pasar por pruebas, Dios también está enseñándonos a depender de los demás hermanos en la fe. Nadie camina solo. Él quiere que aprendamos a pedir ayuda, a orar juntos, a apoyarnos unos a otros. Así crece la comunión de la iglesia. La prueba no solo nos enseña a confiar en Dios, sino también a caminar en unidad con otros. Por eso, no veas la prueba como un abandono. No pienses, Dios me dejó, ya no me ama. Al contrario, entiende que en medio de esa situación difícil, Él está enseñándote algo precioso. Cada lágrima, cada oración, cada lucha tiene un propósito. Dios está escribiendo una historia mayor, y cada prueba es un capítulo que te llevará a un final lleno de victoria. El castigo humano y la disciplina de Dios son diferentes. Cuando pensamos en la palabra castigo, lo primero que nos viene a la mente es algo duro, doloroso y muchas veces injusto. El castigo humano muchas veces nace de la rabia, de la ira o del deseo de vengarse. Por ejemplo, cuando un papá pierde la paciencia puede gritar o hasta pegar, no porque quiera enseñar, sino porque se enojó. Eso es un castigo humano. Pero la disciplina de Dios es completamente diferente. Dios nunca actúa con rabia ni con odio. La Biblia dice que Dios es amor. 1 Juan 4:8. Entonces, cuando Él nos disciplina, lo hace desde el amor más puro, no desde la rabia. La disciplina de Dios busca enseñarnos, no destruirnos. Imagina que un niño toca una estufa caliente. Su papá no va a golpearlo ni a gritarle con odio. Lo que hace es explicarle con firmeza que no debe hacerlo. Y si lo ve acercándose otra vez, le corrige para evitar que se queme. Asimismo, Dios nos ve acercándonos al pecado, al peligro, y nos corrige. Esa corrección a veces duele, porque nos saca de un camino que queríamos seguir, pero al final entendemos que era para nuestro bien. El castigo humano trae miedo. La disciplina de Dios trae aprendizaje. Cuando alguien recibe castigo humano injusto, queda con resentimiento, con heridas en el corazón. Pero cuando recibimos la disciplina de Dios, aunque duela, sentimos paz después, porque entendemos que Él lo hizo por amor. Hebreos 12:11 dice que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto significa que al principio puede doler, pero después trae paz, madurez y crecimiento espiritual. El enemigo quiere que confundamos disciplina con castigo para que tengamos miedo de Dios. Quiere que pensemos que Dios es cruel, que solo está esperando nuestros errores para golpearnos. Pero Jesús nos mostró al verdadero Padre, un Dios paciente, compasivo, lento para la ira y grande en amor. Un Padre que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Mira la historia del hijo pródigo. Él desobedeció, se fue de la casa, gastó todo su dinero y terminó en la miseria. ¿Qué hizo su padre cuando volvió? ¿Lo castigó con golpes o palabras duras? No. El padre lo abrazó, lo besó, lo vistió con la mejor ropa y celebró su regreso. Esa es la disciplina de Dios. Deja que a veces suframos las consecuencias de nuestras malas decisiones para que aprendamos. Pero cuando volvemos arrepentidos, nos recibe con amor y misericordia. El castigo humano busca pagar por un error. La disciplina de Dios busca salvarnos del error. Cuando pecamos, Dios no nos destruye, nos llama al arrepentimiento. Nos muestra con su palabra y con su espíritu que debemos cambiar de camino. Y si no escuchamos, permite que ciertas situaciones nos despierten.
Esa incomodidad no es un castigo cruel, es un aviso amoroso. Hijo, por ahí no es, vuelve a mí. Cuando entendemos esta diferencia, dejamos de ver a Dios como un juez con un martillo en la mano y lo empezamos a ver como un padre con los brazos abiertos. La disciplina de Dios no nos aleja de Él, al contrario, nos acerca más, porque cuando nos corrige, sentimos su cuidado. Cuando nos enseña, entendemos que no estamos solos. Cuando nos guía, descubrimos que su camino siempre es mejor que el nuestro. Muchos niños que reciben castigos injustos crecen con miedo, pensando que nunca son suficientes. Pero los hijos que reciben disciplina con amor crecen seguros, sabiendo que son amados. Así también es nuestra relación con Dios. Él no quiere que tengamos miedo de acercarnos a Él. Quiere que entendamos que aún en la disciplina, su amor nunca falla. No es un Dios que quiere destruir, es un Padre que quiere sanar, restaurar y salvar. Por eso, cuando estés pasando por una corrección de Dios, no pienses que Él te odia. Piensa que Él te ama tanto que no quiere dejarte en el error. Es como un pastor que cuida a sus ovejas. Si una se aleja, va detrás de ella, la carga en sus brazos y la trae de nuevo al redil. Puede ser que la oveja no entienda al principio, pero después comprende que era lo mejor. Así hace Dios contigo. La gran diferencia está aquí. El castigo humano puede dejar cicatrices de dolor, pero la disciplina de Dios deja cicatrices de amor, cicatrices que nos recuerdan que un Padre bueno nos salvó de un camino equivocado. Por eso, no confundas prueba con castigo, ni disciplina con venganza. Aprende a confiar en que si Dios te está corrigiendo, es porque tiene un plan más grande para tu vida, un plan lleno de gracia, perdón y esperanza. Las pruebas revelan lo que hay en nuestro corazón. Una verdad muy importante que necesitamos entender es que las pruebas no aparecen para destruirnos, sino para mostrar lo que realmente hay en nuestro corazón. Cuando todo va bien, cuando tenemos dinero, salud, amigos y paz, es fácil decir, yo confío en Dios. Pero la verdadera fe no se demuestra en los días fáciles, sino en los días difíciles. Es como un examen en la escuela. No sirve solo estudiar, hay que pasar por la prueba para demostrar lo que aprendimos. Así también, en medio de las luchas, Dios nos ayuda a ver qué tan firme es nuestra fe. Cuando enfrentamos una prueba, lo que está escondido dentro de nosotros sale a la luz. Si hay confianza en Dios, esa confianza se hace más fuerte. Si hay miedo, el miedo aparece. Si hay enojo, el enojo sale. Pero eso no es para avergonzarnos, es para que aprendamos. Dios permite que esas cosas salgan para que podamos trabajar en ellas y ser transformados. Una persona que nunca pasa por pruebas, nunca sabe realmente cuánto confía en Dios. Mira el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto. Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, les abrió el mar rojo, les dio alimento del cielo y agua de la roca. Pero cuando llegaron las pruebas, muchos se quejaron y dudaron. La prueba reveló lo que había en sus corazones. Algunos tenían gratitud, otros tenían incredulidad. Eso mismo pasa con nosotros hoy. En la dificultad, descubrimos qué clase de fe llevamos dentro. Jesús contó una parábola muy clara. La casa construida sobre la roca y la casa construida sobre la arena. Ambas casas estaban bonitas, pero la diferencia apareció cuando vino la tormenta. La tormenta reveló cuál tenía un buen fundamento. Así pasa con nuestra vida. La prueba es la tormenta que revela si nuestro corazón está firme en la roca que es Cristo o si está en la arena de las cosas pasajeras. Muchas veces, sin pruebas, pensamos que somos fuertes, pero cuando llega el dolor, descubrimos que necesitamos más de Dios de lo que imaginábamos. Y eso no es malo. Al contrario, es una oportunidad para acercarnos más a Él. La prueba nos muestra nuestras debilidades, pero también nos muestra que con Dios somos capaces de levantarnos. Imagina un limón. Por fuera parece tranquilo, pero cuando lo aprietas, sale jugo. Asimismo somos nosotros.
Cuando la vida nos aprieta con una dificultad, lo que sale de nuestro corazón muestra lo que realmente tenemos dentro. Si hay fe, saldrá fe. Si hay confianza, saldrá confianza. Si hay desesperación, saldrá desesperación. Y cuando eso pasa, Dios nos enseña que necesitamos llenarnos más de su palabra y de su espíritu. La prueba también revela a quién estamos escuchando. Si en medio de la dificultad corremos a escuchar la voz del enemigo, caeremos en la desesperación. Pero si buscamos la voz de Dios en la oración y en la Biblia, encontraremos paz. El corazón revela a quién pertenece en los momentos de dolor. Si confiamos en el mundo o si confiamos en nuestro Padre Celestial. Es importante entender que cuando Dios revela lo que hay en nuestro corazón, no lo hace para avergonzarnos, sino para sanarnos. Él quiere que veamos nuestras áreas débiles para que las entreguemos en sus manos. Si en la prueba descubrimos que somos impacientes, Dios quiere enseñarnos paciencia. Si descubrimos que somos inseguros, Él quiere llenarnos de confianza en su amor. Cada revelación es una oportunidad de transformación. La Biblia dice en Proverbios 17:3, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, pero Jehová prueba los corazones. Eso significa que la prueba es como el fuego que purifica los metales preciosos. El fuego no destruye el oro, solo quita lo que no sirve. Asimismo, la prueba no destruye al Hijo de Dios, solo quita lo que estorba, lo que impide crecer, y deja un corazón más limpio, más firme y más parecido a Cristo. Por eso, la próxima vez que pases por una lucha, no pienses que es un castigo cruel. Entiende que es una oportunidad de ver lo que hay dentro de ti y dejar que Dios te transforme. La prueba es como un espejo espiritual, refleja lo que hay en el corazón. Y cuando vemos nuestras fallas, no debemos huir, sino correr hacia Dios, que es el único que puede cambiarnos. Así, cada prueba se convierte en un paso más en el camino hacia una fe más viva y más fuerte. Las pruebas nos acercan más a Dios. Cuando todo va bien en nuestra vida, muchas veces nos olvidamos de orar, de leer la Biblia o de buscar a Dios con todo el corazón. Nos sentimos cómodos, seguros y pensamos que no necesitamos tanto. Pero cuando llega la prueba, cuando enfrentamos un problema que no sabemos cómo resolver, es allí donde nuestro corazón corre hacia Dios. La prueba, aunque duela, tiene un propósito: acercarnos al Padre. Nos recuerda que solos no podemos, que necesitamos su ayuda, su fuerza y su dirección. Mira la historia de Ana, la madre de Samuel. Ella era estéril y sufría porque no podía tener hijos. Ese dolor la llevó a clamar con lágrimas en el templo. Su oración fue tan profunda que el sacerdote pensó que estaba ebria, pero en realidad estaba derramando su alma delante de Dios. Fue esa prueba la que la acercó más al Señor, y al final Él respondió con un milagro, dándole un hijo que se convertiría en un gran profeta. Sin esa dificultad, tal vez Ana no hubiera buscado a Dios con tanta intensidad. Las pruebas nos hacen doblar rodillas. Cuando todo es fácil, muchas veces decimos oraciones rápidas, superficiales, pero cuando el dolor aprieta, nuestras oraciones se vuelven más sinceras, más profundas, más llenas de fe. La prueba nos enseña a hablar con Dios, no solo con palabras, sino con el corazón. Y cuando hablamos con el corazón, sentimos su presencia de una manera especial. El rey David también pasó por muchas pruebas: persecución, traición, guerras, momentos de tristeza. Y en medio de todo eso escribió los salmos que hoy nos inspiran. ¿Sabes por qué sus palabras son tan poderosas? Porque nacieron en medio de las pruebas. Su dolor lo llevó a escribir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. David descubrió en la dificultad que Dios estaba siempre con él, y por eso su fe se volvió más fuerte. A veces pensamos que la prueba es un castigo, pero en realidad es una invitación de Dios para estar más cerca. Como un padre que permite que su hijo lo necesite, así también Dios permite situaciones que nos hacen correr a sus brazos.
La prueba se convierte en un puente que nos lleva directamente a la presencia del Señor. Y allí, en ese lugar secreto, encontramos paz que no se explica con palabras. Las pruebas también nos enseñan a depender de Dios cada día. Jesús enseñó a orar diciendo, «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». Eso significa que necesitamos confiar en Dios diariamente, no solo en los días fáciles. Cuando pasamos por pruebas, aprendemos a pedir lo necesario para hoy, a descansar en que mañana Él seguirá cuidando de nosotros. La prueba nos enseña a vivir un día a la vez, con fe renovada en su provisión. En la dificultad descubrimos que Dios es suficiente. Tal vez pierdas algo material, un trabajo, una amistad, una oportunidad. Tal vez enfrentes una enfermedad o un problema en la familia. Pero en medio de todo eso, Dios te muestra que aunque falten cosas, Él nunca falta. Y cuando entiendes que su presencia es suficiente, tu corazón se llena de una paz que nada puede robar. Pablo, el apóstol, entendió esto profundamente. Él pidió a Dios que le quitara un sufrimiento que llamaba aguijón en la carne. Pero Dios le respondió, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Eso significa que a veces la prueba no desaparece, pero en medio de ella aprendemos a sentir la gracia de Dios de una forma más real. No es que Él se olvide de nosotros, es que nos muestra que su fuerza se manifiesta mejor cuando reconocemos nuestra debilidad. Las pruebas también nos acercan más a Dios porque nos hacen valorar su palabra. En medio del dolor, un versículo puede traer vida al corazón. Una promesa bíblica puede cambiar el ánimo en un instante. Sin las pruebas, tal vez no prestaríamos tanta atención a lo que Dios dice. Pero cuando estamos en la lucha, cada palabra de la Biblia se convierte en alimento que sostiene nuestra fe. Por eso, cuando llegue la prueba, no pienses solo en el dolor. Mira más allá y entiende que es una oportunidad para acercarte más a Dios. Cada lágrima puede convertirse en oración. Cada dificultad en un momento de intimidad con el Padre. La prueba es dura, pero al final, tu relación con Dios será más fuerte, más íntima, más verdadera. Y esa cercanía es el mayor tesoro que podemos tener en esta vida. Las pruebas nos preparan para cosas mayores. Muchas veces pensamos que las pruebas son obstáculos que llegan solo para hacernos sufrir, pero la verdad es que ellas son entrenamientos que Dios usa para prepararnos para algo mucho mayor. Es como cuando un maestro da ejercicios difíciles a sus alumnos. No lo hace para cansarlos, sino para que estén listos para un examen más grande. Así también, Dios permite pruebas en nuestra vida porque está preparando nuestro corazón, nuestra fe y nuestra confianza para responsabilidades y bendiciones futuras que ahora todavía no podemos imaginar. Mira la historia de David antes de ser rey. Él era un simple pastor de ovejas, un joven que pasaba sus días cuidando animales en el campo. Pero en esos días enfrentó pruebas. Luchó contra un león y contra un oso para proteger a sus ovejas. Eso parecía una lucha pequeña comparada con lo que vendría, pero era un entrenamiento. Cuando llegó el momento de enfrentar a Goliat, David recordó que Dios ya lo había librado antes y confió en que lo libraría de nuevo. Cada prueba previa lo estaba preparando para la gran victoria que todos conocemos. Las pruebas fortalecen nuestro carácter. Cuando un soldado va a la guerra, primero pasa por entrenamientos duros. Corre bajo el sol, carga peso, pasa hambre, aprende disciplina. Esos entrenamientos son incómodos, pero lo hacen fuerte para cuando llegue la batalla real. De la misma manera, cuando pasamos por pruebas, Dios nos está entrenando para batallas más grandes, para desafíos que hoy no imaginamos, pero que un día enfrentaremos con valentía porque ya hemos sido preparados. José también pasó por un largo proceso de pruebas antes de llegar a ser gobernador en Egipto. Fue vendido como esclavo, sufrió injusticias y estuvo en la cárcel. Si miramos solo esos momentos, parece que todo estaba mal.
Pero en realidad, Dios estaba preparando su corazón para manejar un cargo muy grande. Gobernar un país entero no era cosa fácil. José aprendió paciencia, humildad, confianza en Dios y sabiduría en medio de sus pruebas. Todo lo que vivió fue un entrenamiento para el plan mayor que Dios tenía preparado. A veces pedimos a Dios cosas grandes, un ministerio, un sueño, una bendición especial, pero no entendemos que antes de recibir eso, necesitamos estar preparados. ¿Cómo vamos a liderar si no aprendemos primero a obedecer? ¿Cómo vamos a bendecir a otros si no sabemos depender de Dios? La prueba es la escuela de Dios, donde Él nos enseña las lecciones que necesitamos para estar listos cuando llegue el momento de recibir lo que pedimos. Jesús mismo pasó por un proceso de preparación. Antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto, donde ayunó 40 días y enfrentó la tentación del diablo. ¿Por qué? Porque antes de predicar, sanar enfermos y enfrentar la cruz, necesitaba mostrar que estaba firme en la palabra de Dios. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, pasó por preparación, ¿cómo no vamos a pasar nosotros también? Cada prueba en nuestra vida es parte de ese proceso que nos forma y nos fortalece. Las pruebas también nos enseñan a confiar en Dios en lo poco, para que después podamos ser fieles en lo mucho. La Biblia dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Eso significa que cuando somos probados en cosas pequeñas, Dios está viendo nuestra actitud. Si permanecemos firmes, Él sabe que puede confiarnos cosas mayores. Cada prueba es un examen que abre puertas para bendiciones más grandes. Piensa en un árbol frutal. Antes de dar frutos grandes, necesita pasar tiempo creciendo, echando raíces profundas, resistiendo la lluvia, el sol y el viento. Así es nuestra vida con Dios. Antes de ver los grandes frutos que Él quiere darnos, necesitamos pasar por ese proceso de crecimiento, de resistencia y de firmeza. Las pruebas no son el final, son parte del camino hacia los frutos que vendrán. Es importante recordar que Dios no desperdicia ninguna lágrima ni ninguna lucha. Todo lo que vivimos tiene un propósito. Tal vez hoy no entiendas por qué estás pasando por una situación tan dura, pero un día mirarás hacia atrás y verás que esa prueba te hizo más fuerte, más sabio, más sensible a la voz de Dios. Entenderás que sin esa etapa no estarías listo para lo que ahora estás viviendo. Cada prueba es como una pieza en el rompecabezas de la vida. Puede parecer rara y dolorosa cuando la vemos sola, pero un día encajará en el cuadro completo que Dios está formando. Por eso, cuando estés en medio de una prueba, no te desesperes pensando que todo terminó. Mira con ojos de fe y entiende, Dios me está preparando para algo mayor. Esa actitud cambia todo. El dolor sigue allí, pero ya no es vacío. La lucha sigue, pero ya no es sin sentido, porque sabes que detrás de cada prueba hay un Padre amoroso que está formando en ti un carácter fuerte, una fe viva y un corazón listo para recibir y administrar las grandes bendiciones que Él tiene reservadas para tu vida. Después de la prueba, siempre viene la victoria. Cuando pasamos por pruebas, muchas veces pensamos que ese dolor nunca se va a acabar, que la noche es demasiado larga y que el amanecer no llegará. Pero la palabra de Dios nos asegura que después de la prueba viene la victoria. En Salmo 35 está escrito, el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. Eso significa que ninguna lágrima es eterna, que el sufrimiento no tiene la última palabra. Lo que parece interminable en el presente con Dios tiene un límite y un propósito. Él no permite que caminemos para siempre en el valle de sombra, porque también tiene preparado un campo de luz. Y aunque hoy estés llorando, esa promesa te recuerda que mañana volverás a sonreír. No porque todo cambió de repente, sino porque Dios sigue siendo fiel y no abandona a los que le aman. Job es un ejemplo de alguien que atravesó un dolor inmenso. Perdió sus hijos, sus bienes, su salud y hasta sus amigos lo acusaron injustamente. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera,
porque ya no había esperanza. Sin embargo, Job eligió confiar. En medio de sus preguntas y lágrimas declaró: «Yo sé que mi Redentor vive». Esa frase es poderosa porque muestra que aun cuando no entendía nada, él sabía que Dios tenía la última palabra. ¿Y qué sucedió al final? Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. La prueba parecía una condena, pero en realidad era el escenario donde Dios mostraría su gloria. La victoria llegó, no en el tiempo que Job quería, pero sí en el tiempo perfecto de Dios, enseñándonos que la fidelidad nunca queda sin recompensa. La victoria después de la prueba no siempre significa recuperar lo que se perdió. A veces es algo mucho más grande, la transformación del corazón. Puede ser que no vuelvas a tener lo mismo, pero tendrás una fe más viva, una paz más profunda y una confianza que nadie podrá quitarte. Hay victorias invisibles que son más poderosas que las visibles. Una persona que camina con Dios en medio de la prueba y permanece fiel, se convierte en un testimonio viviente. Aunque no reciba riquezas o soluciones inmediatas, se convierte en alguien fuerte, firme y lleno de esperanza. Esa clase de victoria no se mide con cosas materiales, sino con la paz que llena el corazón y que sobrepasa todo entendimiento humano. Jesús nos dio el ejemplo más grande de prueba y victoria. Fue traicionado, rechazado, golpeado, humillado y crucificado. Todo parecía terminado cuando fue colocado en la tumba. Sus discípulos estaban asustados y sin esperanza, porque pensaban que la historia había acabado en derrota. Pero al tercer día, la piedra fue removida y la tumba estaba vacía. La resurrección de Jesús es la mayor prueba de que después del dolor siempre viene la victoria. Él venció la muerte, venció el pecado, venció al enemigo. Y gracias a su triunfo, nosotros también tenemos esperanza. Cada vez que pensamos que ya no hay salida, podemos recordar que la resurrección nos garantiza que con Dios nada termina en derrota. La prueba se parece a una tormenta fuerte. El viento sopla con violencia, la lluvia golpea y el trueno retumba en el cielo. Dentro de la tormenta sentimos miedo y pensamos que la casa se derrumbará. Pero después, cuando la tormenta pasa, el cielo se abre, el sol brilla con más fuerza y el aire se siente fresco y renovador. Así son nuestras pruebas. Mientras las vivimos, parecen insoportables, pero cuando pasan, descubrimos que nuestra vida fue limpiada, que nuestro corazón fue renovado y que nuestra fe salió más firme que nunca. La tormenta no nos destruyó. Nos preparó para un nuevo amanecer lleno de esperanza. La victoria que viene después de la prueba no es solo para nosotros, también es para los que nos rodean. Cuando una persona atraviesa un dolor y sigue confiando en Dios, inspira a otros a no rendirse. La gente observa y dice: si Dios lo sostuvo a él, también puede sostenerme a mí. Cada victoria se convierte en un testimonio que fortalece a la iglesia y da esperanza a quienes todavía están en medio de la tormenta. Nuestras historias de fe no son privadas. Son semillas de esperanza que Dios planta en los corazones de los que nos escuchan y nos ven perseverar en medio de las pruebas. El enemigo siempre intentará convencernos de que la prueba es nuestro final. Nos susurra mentiras como: nunca saldrás de esto, Dios te olvidó, no tienes esperanza. Pero esas palabras no tienen poder sobre un corazón que confía en Dios. La Biblia declara en Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso significa que no importa cuán grande sea la batalla, en Cristo ya tenemos la victoria asegurada. El enemigo puede intentarlo todo, pero no puede vencer a un hijo de Dios que se mantiene bajo la protección del Padre. La última palabra siempre es del Señor, y su palabra es vida. La victoria también nos enseña a esperar en el tiempo de Dios. Muchas veces queremos que la respuesta llegue rápido, que la prueba termine enseguida. Pero Dios trabaja en un calendario diferente. Habacuc 2:3 nos recuerda:
Aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Eso significa que la respuesta puede demorar, pero no se perderá. Dios no se adelanta ni se atrasa, siempre llega en el momento justo. Y mientras esperamos, Él está trabajando en nuestro corazón, fortaleciendo nuestra fe y preparando el escenario para que su gloria se manifieste. Cuando la prueba termina y la victoria llega, miramos hacia atrás y entendemos lo que antes no podíamos. Vemos que Dios nunca nos dejó, que siempre nos sostuvo de la mano. Lo que antes parecía insoportable, ahora se convierte en testimonio. Lo que antes nos hacía llorar, ahora nos llena de gratitud. Descubrimos que cada paso, cada lágrima y cada oración fueron parte de un proceso que nos transformó y nos acercó más a Dios. La victoria no es solo el final feliz, es también el aprendizaje que queda en el corazón para toda la vida. Por eso, querido hermano y querida hermana, no veas tu prueba como el final de tu historia. Recuerda que cada proceso tiene un propósito y que con Dios, después de cada prueba, siempre llega una victoria. Tal vez hoy estés en medio del dolor, pero no será para siempre. Tal vez hoy sientas que la noche es larga, pero la mañana ya está preparada. Tal vez hoy estés en la cruz, pero la resurrección viene en camino. Confía en el Señor, porque su amor nunca falla, y su fidelidad asegura que lo que hoy es llanto, mañana será alegría. Después de la prueba, siempre viene la victoria. Querido hermano, querida hermana, después de todo lo que hemos compartido, quiero que guardes esta verdad en tu corazón. La prueba nunca es el fin de tu historia. Puede ser que hoy te encuentres en un valle oscuro. Puede ser que estés llorando, que tu alma esté cansada y tu fe debilitada. Pero no te olvides de que Dios sigue teniendo el control. Él no ha perdido el rumbo de tu vida. No se ha olvidado de ti ni te ha dejado solo. Lo que vives hoy, aunque sea difícil, es parte de un proceso que tiene un final lleno de esperanza. La Biblia promete que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Isaías 40:31. Eso quiere decir que no importa cuán pesado sea tu presente, tu futuro en Dios está asegurado con victoria. Cada lágrima que derramas es recogida por el Señor. Cada oración que pronuncias es escuchada, cada lucha que enfrentas está bajo sus ojos. No hay nada en tu vida que Él no conozca. Y si Él permite la prueba, es porque ya tiene preparado el camino de salida. A veces esa salida no es inmediata, pero siempre llega en el momento perfecto. Dios es especialista en transformar el dolor en testimonio, la derrota en victoria, la tristeza en alegría. Mira a Job, a José, a David, a Pablo y sobre todo mira a Jesús. Todos pasaron por pruebas, todos enfrentaron lágrimas, todos sintieron el peso del dolor, pero ninguno quedó en derrota. Porque el Dios que los sostuvo es el mismo Dios que hoy sostiene tu vida. Por eso hoy quiero invitarte a levantar la cabeza y a creer de nuevo. No escuches las mentiras del enemigo que dice que tu historia terminó. Cree en las promesas de Dios porque Él nunca falla. Si hoy estás en medio de una tormenta, recuerda que después de la tormenta siempre viene la calma. Si hoy estás en medio de una noche oscura, recuerda que el amanecer ya está preparado. Si hoy te sientes en la cruz, no olvides que la resurrección viene en camino. Lo que hoy es llanto, mañana será gozo. Lo que hoy es lucha, mañana será testimonio. Lo que hoy parece un final, mañana será un nuevo comienzo en las manos de Dios. Si esta palabra habló a tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que esté pasando por una prueba y que necesite esperanza. Dios puede usar tu gesto para levantar a otro corazón caído. Deja que el amor de Cristo se extienda a más vidas. Suscríbete a este canal. Activa la campanita para no perderte más reflexiones y juntos sigamos creciendo en la fe. Recuerda, después de la prueba siempre viene la victoria. Confía en Dios y sigue adelante, porque lo mejor está por venir.